Buenas tardes, mi nombre es Diego Landaur Roberto Spencer, y ambos somos Brooperators. Bienvenido al primer episodio de Brooperators. en donde vamos a tratar el tema de la primera compra de Airsoft. Bueno, nosotros pasamos la primera compra en ciertas variables, las variables importantes, las cuales son presupuesto, gustos, Rol y Aftermarket. también conocidos popularmente como la sigla PGRA Sí, también o AGRP o GARP. GARP. Pero finalmente entonces se reduce a esas variables, las 4 variables importantes a nuestro parecer. Roberto va a explicar las primeras 2 y yo voy a continuar con las otras 2. Bueno, relativo al presupuesto, depende en verdad la plata que uno tenga disponible para comprar. Obviamente, si es que uno tiene un presupuesto amplio, hay distintas marcas por las cuales uno debería irse. Y si es que uno tiene un presupuesto mucho más limitado o moderado, uno podría tomar distintas decisiones respecto de la marca y la réplica a la cual uno quiere ir a comprar. Porque no es lo mismo comprar entre una marca de gama alta que una marca de gama baja o intermedia. Respecto a los gustos, bueno, obviamente todo el mundo recibe una cierta influencia por las películas, los juegos que uno ha jugado y bueno, también obviamente ver series, ver fotos de algún equipo de fuerzas especiales, etc. Entonces uno se ve muy influenciado por las réplicas, o sea, las armas que uno ve ahí, y uno no quiere obviamente tener una réplica que se asemeje a esas armas que uno ve. Por ejemplo, que alguien es muy típico que alguien quiera una AK-47 o una M4 porque son armas populares en el cine. Son como las más populares hasta de la vida real. No, eso es lo importante, como que muchos factores que pasan en la vida real, como real steel, a lo que se dice en Estados Unidos, se traduce en el Airsoft. Por eso no es raro, digamos, que la AK y la M4 sean las más ocupadas en el Airsoft, porque en la vida real son las más ocupadas también. Exactamente. Y en cuanto al rol, No, pero una cosa más como en los gustos, porque realmente es como muy raro jugar Airsoft sin verse influenciado por alguna, digamos, de esas influencias. Como que, no sé, es muy raro no verse influenciado por algo, o sea, digamos, porque antes habían hecho una película, una serie, un juego. Siempre hay algo que uno va a tomar en base a una inspiración. Claro, en mi caso me encantaba la película Black Hawk Down y por lo tanto una de mis primeras réplicas fue un M16. La mía, en realidad fue porque era como general, ¿cachai? Que el M4 era como lo más popular y también, no sé, era como... Claro, pero... tengo un M4, ¿cachai? Que aparecen en películas, aparecen en Safe, mira lo que tengo. Claro, o sea, aparece tan duro de matar. Claro, por eso todos tenemos ese tipo de influencia. Bueno, pasando entonces a lo que es el rol, no es menor, es bastante importante, porque de repente pasa que uno puede llegar a un equipo y te asignan un rol, pero uno quiere otro. Realmente lo que es más importante que uno tiene como que estimar es el rol con el que uno se siente cómodo. Lo digo por ejemplo, hay varias personas que cuando vienen a jugar por primera vez dicen, oh, me encantó esto y veo películas de sniper, entonces es que me quiero comprar un sniper. No. Nos falta la persona que en Call of Duty siempre jugaba sniper, hacía el famoso quickscope y lo primero que quería hacer era ser sniper y decía que él era súper paciente para jugar en sniper y después de haberse comprado una réplica de sniper lo único que quería hacer era venderla o tirarla por la ventana porque no podía jugar muy bien de sniper y no era simplemente su rol. Porque, digamos, el rol de sniper requiere cualidades que uno sea muy paciente, digamos, para estar dispuesto a ver una patrulla avanzando y no disparar hasta el momento adecuado. Yo descubrí que, por ejemplo, no soy paciente y descubrí la peor forma, que fue gastando harta plata para después revender algo y perdiendo plata en el proceso. Entonces, jueguen antes que todo. Si que digamos, no han comprado su primera réplica, vayan a sitios, arrienden réplicas, distintas réplicas y prueben cómo son. Y así vean como, digamos, cuál es el rol que más le acomoda. A mí me acomoda, por ejemplo, mucho el rol de asalto. Eso es de que requiere harta movilidad, rapidez y tiro rápido. Lo mismo un poco si uno ocupa una subametralladora. Depende también de la comodidad, digamos, todo lo que es justo, pero el rol que uno quiere desempeñar, o soporte, es muy... O sea, no sé si tú opinas lo mismo, pero
muy mal recomendado partir con un soporte, literalmente como la réplica soporte, como una M60, una MK46 o un sniper, porque son roles que requieren, digamos, arte inversión. Requieren de una billetera muy grande, la verdad. ¿De una qué? Una billetera muy grande. Una billetera muy grande, eso se lo digo como simple. Sniper, uno no para de ver ventas en Reciclo o sus foros, digamos, de Airsoft en Facebook, donde todos venden sniper porque se dan a mitad de camino de que ser sniper es muy caro, comprar los upgrades, las partes internas. Particularmente acá en Chile, varias de las partes de upgrades no llegan y hay que traerlas de afuera y por lo tanto sale dos veces más caro que lo que sale en otros países. O sea, comprar en Estados Unidos un sniper es una inversión un poco más sólida de lo que es acá en Chile. Entonces, como volviendo a lo que era el rol, jueguen en lo que les es cómodo y prueben distintos tipos de juegos. Normalmente la gente se centra después en jugar en un rol de asalto porque es como lo más versátil. Incluso las plataformas de asalto se pueden mejorar en distintas variedades, distintos roles. Y un poco lo que estábamos hablando antes, la otra parte que es las partes aftermarket, que son todo lo que considera partes de internos como externos. Volvemos al ejemplo del M4 y la K, son las que tienen mayor cantidad de partes aftermarket tanto en externos como en internos. Van a encontrar en Chile una infinidad de cosas y lo que no encuentren van a estar afuera y muchas personas que se compran cosas de afuera las revenden, entonces como que de lo que se va a encontrar, pero depende de la réplica. Claro, bueno, uno puede encontrar partes tanto de gente que se le echó la réplica y después quiere vender sus partes y uno tiene mucha disponibilidad para comprar esas partes, como también de que las tiendas traen muchas partes de repuesto. Es muy común que uno vaya a su técnico, te encuentre una pieza, por ejemplo, como el cut-off lever, y te diga, bueno, esto te sale tanto de tu bolsillo y te lo traigo o te lo tengo en tanto tiempo y no es tanto problema. A diferencia de lo que, por ejemplo, puede ser cuando uno tiene una réplica como una M14, como yo lo tuve al principio, que tuve dos piezas externas malas y me demoré 3 meses en recibir los repuestos desde el exterior y fue 3 meses sin no poder jugar. Un poco también hablando de partes como el exterior aftermarket, sitios recomendados desde afuera. Yo suelo comprar entre China y Estados Unidos. De Estados Unidos, e-bike es uno de mis preferidos. Airsoft GI también trae sin mayores problemas. Nos estamos refiriendo a partes, no a réplicas. Traerse réplicas desde afuera es muy complicado y no recomendado, la verdad. A menos de que quieras una wea así muy específica, valor de coleccionista. Claro. Recomendamos no traer réplicas enteras desde afuera. Especialmente si es tu primera réplica. Bueno, e-bike, Airsoft GI, Airsoft, después vamos a colocar yo creo que un listado de todos estos sitios. Airsoft Megastore. Sí, Airsoft Atlanta. Airsoft Atlanta de todas maneras. Y por ahí, esos son como digamos los... Y en cuanto a los asiáticos, preferentemente eHobby Asia. ¿Cuándo viene esto? Yo pido harto de Shooter Combat Gear. Muy buenas partes, pero shipping muy caro. Importar es caro, o sea, imagínate que más o menos como siempre, indiferente de lo que uno se esté pidiendo, si no es una hueá impresionantemente abultosa, $45 extra, digamos, de la que uno ya está pagando en solamente shipping. Además de que demoran harto tiempo en llegar las cosas. Depende, a mí me ha demorado como 3 meses, pero sí, un mes y medio de repente sí que, digamos, paro de aduana y ojalá que eso no pase. Esos son las más... Volviendo, entonces eran las cuatro letras importantes. De la gran sigla, famosamente conocida como GARB. Presupuesto, gustos, rol y aftermarket. Bueno, en cuanto a lo que uno debería hacer, obviamente, antes de comprar, es hacer su debida investigación. Uno le recomendamos... O sea, como en cualquier compra. Como cualquier inversión, en verdad. Y obviamente recomendamos leer especialmente los foros que hay online, tales como Reddit, Airsoft Sniper Forum, YouTube, Airsoft Canada. Generalmente suelen ser sitios que hablan solamente inglés y por eso el inglés se aprecia. Saber inglés y saber leer información afuera es bastante útil, porque casi toda la información que va a estar en internet va a estar en va a haber más volumen de información en inglés como en español. Ahora, como también en cualquier compra, hay que saber filtrar. Hay una cantidad de información incorrecta, tanto en español como en inglés, como en cualquier idioma. Entonces hay que saber dónde leer. Por eso recomendamos especialmente esos sitios. Reddit es un foro casual,
un poco difícil de aprender, digamos, en lo que es plataforma, pero ofrece mucha información y mucha gente que siempre pregunta, hey, quiero comprarme una primera réplica, ¿qué recomiendan? Obviamente eso es Estados Unidos, otro país, pero se entiende lo que van, gente que se apoya, se ayuda mutuamente. Por eso en Chile, sí, hay gente que da muy buena información, como hay gente que da muy mala información, errónea. Entonces hay que saber filtrar la información. Bueno, y por eso recomendamos que uno no se quede con la información de un solo foro, sino más bien uno cruce las referencias de varios foros para así para ver cuáles son las constantes que tiene cada foro, y uno va viendo efectivamente que si es que varios foros me dicen que tengo que hacer esta mejora o esta otra o comprar esta réplica o tal otra, debe ser porque en verdad hay muy buenas referencias de que esto es así, claro. Por ejemplo. Había una cosa más que quería decir en cuanto a la información. Como de los que más saben, de repente la gente se acerca a hablarle a los vendedores en las tiendas. Sí, saben, pero piénsenlo que también, como en distintos otros trabajos, los gallos se ganan una comisión. Entonces, evidentemente, están a tratar de vender lo que está en la tienda. Hay vendedores que nosotros conocemos que son en realidad honestos y te dicen una recomendación que dicen como, sabéis que si no encontráis esto en mi tienda, sale para afuera y lo compráis para allá, que te guían. Pero esto es una cosa personal. Yo de repente encuentro que más que el vendedor de tienda, el gallo que te está vendiendo la réplica, uno tiene que hablar con los técnicos. Los técnicos saben Los técnicos saben mucho y en verdad dan muy buenos consejos, especialmente a veces te preguntan qué es lo que quieres hacer con tu réplica, cuál es el futuro que le ves a tu réplica, y ellos te sugieren qué es lo que tienes que comprar y qué es lo que tienes que comprar después para poder llegar a esa meta con tu réplica. Claro. Y obviamente también toman en consideración a veces que tu presupuesto puede ser más limitado y cuando te dicen cómprate esta para partir y vamos mejorándola a medida que avanzamos, o te dicen, bueno, si tu presupuesto es tal, es mucho más grande, vas de frentón a otra réplica. Lo cual ahora nos va a mandar al tema de las marcas, sí, para el que hay que comprar. Vamos a dividir en 3 categorías y una cuarta extra. Vamos a decirlo como en corte bajo, corte medio y corte alto. Entonces vamos a partir con las réplicas de corte bajo. No un nombre despectivo el decirlo, pero literalmente son las que cuestan menos. Se refiere principalmente a lo que uno tiene con el precio que uno está pagando, básicamente. Entonces, si uno paga poco, obtiene baja calidad, en general. O al menos peor calidad de lo que muchas veces uno paga por una réplica más cara. Claro, entonces, no es como decir despectivamente, pero a lo que nosotros consideramos entonces como corte bajo son marcas como AGM, D-Boy, Sima, Jingong, AIK, claro, donde son réplicas que uno paga menos que el precio de las réplicas que uno sabe que son simplemente buenas. Y uno puede a veces tener muy buena suerte. Las réplicas pueden tener partes muy buenas a veces y tener unas réplicas tremendas, como en el caso, por ejemplo, de las AK-47 marca Sima. Son espectaculares. O G36 Jingong. Ya no se encuentran tanto ahora, eso sí, pero antes, hace 4 años atrás, 3 años atrás, antes había muchas Jingong. Pero todas esas te traen muy buenas piezas por dentro para el precio que uno paga. O sea, estamos hablando de réplicas que uno paga siempre aproximadamente menos de 120.000 pesos, lo cual es muy conveniente para un bolsillo de alguien que parte jugando. Claro. Entonces, claro, ¿no? Digamos, una réplica de corte bajo no necesariamente es mala, por eso el mejor ejemplo son las Sima en el tema de las AK. Para su bajo precio son buenísimas réplicas. Entonces, como que cada marca tiene como su joyita, digamos, ¿cómo decirlo? Su je ne sais quoi. Su je ne sais quoi. Entonces, por eso, no es necesariamente una réplica de bajo costo que sea mala. Y son muy buenas plataformas, incluso para las personas que tienen ya mayor poder adquisitivo. No es raro que vean comprándose réplicas de corte bajo, pero que le ponen, digamos, plata en los internos. ¿Por qué ocupan el externo? Mucho eso pasa con las HK416. Las BFC son bastante buenas, pero se pueden comprar una GM, que no tiene los trays ni nada, pero le mejoran todas las partes internas y terminan con una réplica pero buenísima. Claro. Bueno, en el siguiente nivel tenemos los que son de corte medio, en las cuales posicionamos Eco 1, GIG Intermediate, King Arms, Cybergun, ICS Sportline y WE
y APS. APS yo lo considero, digamos, en un limbo, en lo que está entre medio de bajo y medio. Han mejorado, entonces, cuando apenas salieron eran pésimas, eran malas. Sí, malas. Creo que conozco a mucha gente, compañeros nuestros de equipo que hemos tenido, que todos terminaron casi tirando la APS por la ventana porque no tenía salida. Ahora hay gente que ahora las compran más o menos por lo mismo, es una cáscara, entonces como que reemplazan la interna. Ahora creo que están como en la generación 4 o 5. Son bastante mejores de lo que fueron ahora, pero como que se quedaron en mi mala memoria de réplicas mega malas. E siempre ha sido muy buenas réplicas a gas y de pistolas, y hace como 1 año y medio, 2 años... Empezaron a sacar las líneas como Katana, etcétera, que han sido bastante buenas, dentro de las cuales destaca, por ejemplo, las Scars que tienen. Sí, muy las buenas Scars L y H, que han sacado bastante buenas de mercado. De hecho, en los foros internacionales es bastante recomendada si es que uno quiere una SCAR como de un mejor grado sin tener que querer ponerle tanta plata adentro a la réplica. Cybergun. Y ese Sportline que realmente como que... Sí, y ese Sportline por lo general son bodies de plástico, pero son de buena resistencia. Las piezas interiores a veces salen mejores y otras no tanto mejores, pero por lo general te dan una muy buena performance en cuanto al precio que también estáis pagando. No son particularmente caras tampoco. Claro. Cybergun y Echo One, ambas son marcas que compran réplicas normalmente de fábrica de corte bajo, como que le dijera AGM, D-Boys, King Kong, AIK, todo eso, pero tienden a mejorar las piezas por dentro, a veces ponen trades y por lo general la calidad es un poco mejor, porque especialmente esas dos marcas están pensadas para un mercado americano. Claro. Entonces básicamente lo que quieren, el plan de estas marcas es llevar réplicas chinas, pero para un estándar un poco más elevado que el sudamericano que estamos acostumbrados acá. Claro. En palabras simples, lo que hay es toman réplicas chinas, las abren, les cambian ciertas partes internas, las cierran, les ponen como un stamp de trades y las venden más caro. Entonces hay que tener buen ojo, porque a veces te están vendiendo algo Cybergun y puedes comprar lo mismo por bastante menos y sin tanta modificación, digamos, los que son de corte bajo. Bueno, en lo que yo creo que podemos estar de acuerdo es que Heiji Intermediate es particularmente buena, tiene muy buen precio, muy buenas partes interiores y sobre todo cumple con todo lo que son las 4 variantes que pusimos antes. De todas maneras cumplen con todo eso. Bueno, bonito y barato. O sea, sí, cumplen con las 3B, de todas maneras. Y creo que todas las intermedias son de cuerpo de plástico, ¿no es cierto? Casi todas, creo. No miren a huevo el cuerpo de plástico, hay que saber elegir un buen cuerpo de plástico, pero hay ciertos que son de nylon reforzado, especialmente las GIG intermedias, de que son muy buenas, son buenísimas, y hay gente que las tiene durante casi como 2-3 años y las sigue manteniendo casi por un amor y no las quieren vender porque fueron su primera réplica y siguen siendo sorprendentemente buenas. Bueno, y finalmente tenemos las réplicas de grado alto. Estas son las que evidentemente requieren mayor inversión, son las más caras. Estamos siempre hablando de sobre 180.000 pesos. Incluso de repente 200, 250. Sí. Entonces, depende también de cada modelo y todo eso. Pero ahí tenemos entonces la gama de ICS, la gama alta, GIP, GIG Advanced, KWA, lo que es Crytek, Modify y bueno, hay un caso especial que es BFC y Humarex. Eso lo queríamos explicar. Que es básicamente que traen muy buenos externos y son caros, son réplicas que son caras, pero por dentro tienen partes muy malas. Normalmente la gente lo que hace es comprar estas réplicas para quedarse con las cáscaras de las réplicas y cambiarle todo lo que tienen por dentro, muchas veces. Compran una cáscara de eso, y una cáscara carísima. Buenísima, eso sí, porque externamente son impresionantes, pero adentro son una mierda. Entonces, claro, la gente las compra para tener algo externo y adentro le reemplazan casi todo internamente. Son muy malas, entonces, como internamente, pero externamente bien.
Entonces, eso claro, era como el asterisco. Y lo mismo con Humarex, va a ser casi lo mismo que hacía Cybergun, pero ahora como en un corte más alto. O sea, compra réplicas chinas, cosas así, le pone mejor stamps, casi siempre y todos son de HK, de Heckler y Koch, y las vende a un sobreprecio. Y de repente no son tan buenas. Lo mismo que BFC. No. Y después la última categoría, que es como el gran asterisco, Nivel Dios. nivel Dios, es Marui. Yo no tengo una Marui, él no tiene una Marui. Nadie tiene una Nadie tiene una Marui en Chile casi. Es muy raro porque son carísimas, son réplicas japonesas, son una de las primeras compañías y marcas de producir réplicas a nivel mundial. Comenzaron casi en Japón, eso comenzó en Japón en los 80. Son cuerpos normalmente de plástico y la gente las mira a huevo por eso. Tú las mira yo a huevo por eso. ¿Yo? No. Por arte entonces. No, pero las Marui siempre le he tenido bastante respeto. Yo encuentro curioso el caso de las Marui que, siendo que pegan mucho menos FPS de lo que la gente está acostumbrada acá, no contemos a la gente que repotencia sus réplicas, obviamente, las cuales no son menores. Eso es para otro capítulo. Las Marui traen poco FPS y con las partes de fábrica que tienen pueden superar a réplicas que son de muy buena gama. Y además de que tienen partes de aftermarket que las han mejorado mucho y aún así las Marui pueden llegar a superarlo. Tienen los externos casi mejores que yo diría de todas las marcas. Al menos como, sí, los externos como mejores, aunque sean de plástico, como externamente son impresionantes. Las réplicas de la SCAR, las HK416 son impresionantes, las Recoil Shock. Pero claro, pegan incluso creo que la norma de Japón, porque está regularizado todo el deporte. Son de 300 pies por segundo, 300 FPS. Y en Chile, que en una cancha están normalmente en 400, 380, 350. Las que más suelen pegar son llegan hasta 350 FPS, No. aproximadamente. No, más. La Marui, ¿no? Sí, Marui. Sí. Sí, Marui. Algunas, claro. Pero por ello, entonces son buenísimas, pero todavía inalcanzables por la mayoría de los mortales. Acá particularmente nadie trae Tokyo Marui, ninguna tienda en verdad Big vende. Bess trajo Marui en su tiempo, eran réplicas Glock AEP, que eran pistolas eléctricas, con una distancia de 40 metros, más o menos con punto .20, más o menos, sí, eran como snipers de mano, más o menos. Eran muy impresionantes de todas maneras. Pero son los únicos, digamos, la única tienda que yo sabía que traía Marui, y si no es por tiendas, digamos, que traen por pedido especial. Pero Claro. así como digamos que traemos pedido Marui, hasta el momento en Chile, no.